Entonces, para las gráficas con respecto a las integrales, las áreas entre curvas pueden suceder de las siguientes formas, ¿listo? Entonces, para graficar una función, la primera opción es una única función. ¿Listo? Entonces, para graficar una sola función, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que los límites se identifican en el plano cartesiano. Y cuando estamos hablando de dos funciones, los límites se encuentran en dos tipos o se clasifican en dos tipos. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos? Los denominamos como tipo 1. Y cuando hablamos de tipo 1, hablamos de límites en X. Y cuando estamos hablando de tipo 2, hacemos referencia a límites en el eje de Y. Entonces, ¿qué significan esos límites y nosotros cómo los podemos graficar o cómo los podemos observar? Entonces vamos al plano cartesiano. Y usted tiene su eje en Y y tiene su eje en X. Entonces, ¿qué significa límites en X? Que usted va a graficar dos funciones. Entonces puede ser una parabólica, pueden ser dos parabólicas, las gráficas que ustedes conocen, ¿sí? Entonces yo puedo graficar un logaritmo, una recta, una parábola, ¿sí? Una semiparábola, las funciones para graficarlas. Y yo puedo tener una función con respecto f de x y puedo tener otra función con respecto a g de x. Entonces, como la integral son áreas, chicos, ¿sí? Siempre se necesitan los límites. ¿Para qué son los límites? Sucede que si es un área sombreada y yo no encierro el área, me tocaría sombrear absolutamente todo, ¿sí? Entonces la idea es que efectivamente yo pueda sombrear solo un área, una parte totalmente encerrada. Entonces los límites en X son límites verticales. ¿Qué significa un límite en X? Que atraviese el eje de las X.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿quién está atravesando el eje X? 0. ¿Sí? Todo el eje Y totalmente vertical pasa por el eje X en el punto 0. ¿Sí? Y adicional a eso, pues necesito otro límite totalmente vertical que atraviese a X. Entonces yo lo voy a llamar X igual a A. Entonces lo que encontramos es un área totalmente encerrada. La voy a hacer vertical. Y ahora sí hablamos de el concepto de lo que nosotros denominamos un área completamente sombreada. Entonces, si no hubiese colocado el límite totalmente vertical, no hubiese podido encontrar lo que nosotros denominamos el área. Y esa área azul es la que nosotros quisiéramos encontrar. ¿Sí? Entonces, en ese límite número 1, los límites en X, entonces lo que ustedes deben recordar es que es un límite en X, un límite vertical que atraviese el eje de las X. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, para hallar esa área que nosotros tenemos ahí, decimos es la integral de los límites en X. Entonces, ¿quiénes son los límites en X? Pues el límite 0, desde 0 hasta el límite A. ¿Sí? Es decir, ¿de dónde a dónde está el área azul en términos de X? Entonces va desde el límite X igual a 0 hasta el límite X igual a A. ¿Cómo construimos entonces la integral? La función superior, entonces la función verdecita, nuestro f de x, y le restamos la función inferior o la función de abajo, ¿sí? Que es nuestra función g de x. Y así encontramos la integral o el área de la gráfica con tipo número 1, que son los límites en x. En otras palabras, si los límites van a ir verticales, para hallar la integral nos tocaría una integral definida de la función de arriba menos la función de abajo, por decirlo de otra manera. Y eso es tipo número 1, límites en x. Ahora, límites en y. Entonces, fíjense, si los límites en x es que se atraviesa el eje de las x, los límites en y es que se atraviesa el eje y. Es decir, que igual tenemos un plano cartesiano tenemos un eje Y, tenemos un eje X. Pero al momento de encontrar las gráficas, entonces podemos tener una gráfica f de y y una gráfica h de y. ¿Sí? Entonces, lo mismo, a usted siempre le va a interesar sombrear un área. Entonces, si aquí yo ya solo grafico, no encuentro un área totalmente encerrada, no voy a poder hacer la integral. Entonces, para poder encerrar esa información que nosotros tenemos allí, necesito atravesar una recta, pero ya no me sirve atravesar la recta vertical, ¿sí? En este caso, necesitaría atravesar la recta, pero de forma horizontal. Entonces, fíjense, de forma horizontal atravesé el eje Y. Entonces, yo estaría diciendo que tengo un Y igual a B, por ejemplo, a un número. Y el eje de las X
el eje que nosotros conocemos del plano cartesiano me está diciendo que tengo un y igual a 0, ¿sí? Porque estoy atravesando el eje de las y, pero lo estoy atravesando en el eje 0. Y ahí entonces usted dice, ya encontré lo que nosotros llamamos un área completamente encerrada. Y ya por tanto estaríamos hablando de la misma área, pero con límites en y. ¿Cómo conformaríamos la integral? Entonces estaríamos diciendo que tengo un área donde la integral está de 0 a b, ¿sí? Pero entonces, ojo, los límites son en y, ¿sí? Significa que para trabajar límites en y, lo que nosotros decimos es la función de la derecha, nuestro h de y, menos la función de la izquierda, que sería nuestro f de y. Todo por dy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si los límites son en x, todos los términos de la integral deben quedar en términos de x, ¿sí? Si los límites son en y, todos los términos de la integral deben quedar en términos de y. Entonces decimos, límites verticales se asocia al caso número 1 o tipo número 1 y límites horizontales se asocia al caso número 2 o tipo 2. Entonces, nuestro objetivo ahora son las dos funciones, tanto graficar como encontrar el área total. En otras palabras, todas deben ser integrales definidas. Si yo grafico, sé en dónde está la información y por lo tanto ya no dejo nuestras respuestas indicadas, sino todas van a ser valores ya exactos. Exactos me refiero a un fraccionario, un decimal, el valor en unidades al cuadrado. Y aquí, pues el propósito de las áreas entre curvas es de dos formas. Uno, que me den la gráfica y nosotros encontrar la integral, o que me den las funciones y que a nosotros nos toque graficar y también encontrar la integral, ¿sí? Entonces, digamos, el procedimiento para las áreas entre curvas puede ser de dos condiciones. Entonces, condición número 1 es partir de la gráfica. ¿Sí? Y al partir del gráfico, pues lo que toca iniciar es identificar el tipo con el que se va a construir la integral. Entonces, lo primero que nos toca hacer es identificar el área a calcular y por ende, si es tipo 1 o tipo 2. Y la segunda opción de procedimiento es partir de las funciones
Y al partir de las funciones, pues lo primero que toca hacer es graficar. Y para graficar ustedes utilizan la tabulación en muchos casos. Es decir, si yo no me acuerdo cómo es la gráfica del logaritmo, pues toca tabular. Tiene que darle usted valores a X para saber cuánto es el valor de Y y usted graficar punto por punto para saber cómo es la función del logaritmo. Que si no me acuerdo cómo se grafica un Euler, pues tabule. Tendría que darle valores a X para saber los valores en Y saber cómo es la gráfica del Euler. ¿Listo? Entonces, pues cuando nos dan las funciones, lo que primero toca hacer es graficar. Se puede hacer por método de tabulación. Lo segundo que hay que hacer es identificar los límites. Y para identificar los límites pueden estar dados, es decir, me los pueden dar desde el principio del ejercicio, ¿sí? O tocaría calcularlos. ¿Cómo se calcula un límite? Igualando las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, calcularlos igualando ecuaciones. Y ya como tercer paso, pues es hallar la integral o hallar el área. ¿Listo? Entonces, eso es nuestras áreas entre curvas. Y lo que más utilizamos en estas áreas entre curvas, pues son las propiedades de las integrales definidas. Bien. Entonces, recordemos esas propiedades rápidamente antes de ver un ejemplo completo. Ya las habíamos visto en alguna oportunidad, pero pues la idea es reforzarlas. Entonces, una de las propiedades que nosotros más utilizamos en el área entre curvas es cuando las áreas son simétricas. Ya les muestro un ejemplo. Entonces, cuando mis áreas son simétricas, es decir, que yo tengo un área de menos un término a 0 de la función, más otra área de 0 a la función del mismo término positivo o al límite positivo de la función. Para que no me toque hacer dos integrales, nosotros la podemos construir y si son simétricas, solo si son simétricas, como 2 veces la integral de 0 al límite positivo de la función. ¿Listo? Esa es una de las propiedades que nosotros utilizamos, o una de las más frecuentes, para no tener que resolver dos integrales y solo resolver una. Y esa una, multiplicarla por 2. Pero entonces, veamos un ejemplo. ¿Listo? Entonces, hasta el momento ya identificamos cuáles son tipo 1, tipo 2, cómo podría ser el procedimiento, como el paso a paso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el texto de Thomas, como les mencioné, y nos vamos a situar en la página 348.
que no es la 348. 384, qué pena con ustedes. Ahora sí. Bueno, entonces, nuestro taller de áreas entre curvas empieza desde el ejercicio número 1, pero todas son integrales definidas. ¿Sí? Entonces, para quien quiera practicar, pues ahí puede practicar con sus integrales definidas. Ya para el tema de las gráficas, empezamos desde el punto número 25. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles. Empezamos acá. Entonces, en nuestro ejercicio número 25 tenemos la gráfica, ¿sí? Entonces, en el texto de Tomás empezamos cuando nos dan las gráficas, cómo identificar las integrales. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con ese ejercicio número 25 y nos dice, la función que hemos graficado es una función con raíz. Entonces recordemos algo, chicos. Una función con raíz, cada vez que ustedes vean una raíz, tiene tanto un escenario positivo como un escenario negativo, ¿sí? Recuerden que cuando uno saca una raíz cuadrada, la forma más sencilla de recordarlo es con su ecuación general. Cuando uno utiliza la ecuación general de la cuadrática, uno empieza a menos b más o menos la raíz. El más o menos hace referencia a que cada vez que usted saque una raíz cuadrada, usted va a obtener tanto un dato positivo como un dato negativo. Eso significa la raíz cuadrada, ¿listo? Entonces, cada vez que usted tiene una raíz cuadrada, debe ser consciente que tiene un dato positivo y tiene un dato negativo. Entonces, por lo tanto, cuando se tabuló esta gráfica, pues se encontraron el área positiva, pero también se encontró el área negativa. ¿Listo? Entonces nos sombrean dos áreas, ¿sí? Un área de forma positiva y un área de forma negativa. Permítanme que yo puedo tomar el gráfico para empezarlo a rayar. Entonces, me están diciendo en ese orden de ideas que yo tengo un área para calcular en esta parte, pero también tengo un área para encontrar en esta parte, ¿sí? Entonces, en otras palabras, es como si me estuvieran diciendo que tengo un área número 1 y que tengo un área número 2, en otras palabras. ¿Listo? Entonces, como tengo un área número 1 y tengo un área número 2, tengo que encontrar a cada una. Entonces, recuerden lo que yo les mencionaba ahorita hace un momento. ¿Qué significa un área simétrica? Hagan de cuenta que esto fuese una hoja de papel, ¿sí? Y que yo estuviese aquí, en toda esta área número 1 hasta 0, la que acabé de sombrear. Y si yo lo que hago es tomar desde el punto de mínimo que tiene el área número 1 hasta el punto máximo que tiene el área número 2, ¿sí? Y hagan de cuenta que es una hoja de papel y yo los voy a unir, ¿sí? Entonces, uno desde mi punto número 1 hasta el punto número 2, ¿sí? Ahí lo que nosotros estaríamos encontrando es una sola área, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen punta de extremo a extremo y unen las dos puntas, ¿sí? Eso significa un área simétrica, que tengo exactamente la misma área, ¿sí? Número 1, y que simplemente son la misma proporción, ¿sí? No cambia su proporción con respecto al área número 2. Entonces, si las proporciones son las mismas, eso es lo que nosotros le identificamos como un área simétrica. Entonces, forma número 2 de encontrar esa área simétrica. Esta integral número 1, el área número 1,
Yo podría decir que es la integral desde menos 2 hasta 0. Fíjense, ¿de dónde a dónde está sombreada toda esa área azulita? Pues iría desde el punto menos 2 hasta el punto 0. ¿De quién? De la función. Ese sería el área número 1. Y el área número 2, entonces diríamos, es la integral que empieza desde 0, pero va hasta el número 2. ¿Sí? Entonces iría desde 0 hasta 2 de la función. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos dimos cuenta que va desde menos 2, o sea, es como si ustedes identificaran, va desde menos 2 hasta 2. ¿Sí? Porque a mí no me interesa mirar las áreas por separado, a mí me interesa mirar una sola área total. Entonces, posibilidades que tengo. El área total, esa área total que nosotros tenemos, es la suma del área número 1 más el área número 2. Esa es la opción número 1. Opción número 2, son simétricas. Significa que perfectamente el área total yo lo podría dejar como 2 veces la integral, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que el área número 1 la puse encima del área número 2. Entonces es como si yo dijera, son 2 áreas, pero solo voy a resolver desde 0 hasta 2 de la función. Entonces, verifiquen hasta ahí si hay alguna pregunta de lo que he dicho, chicos, antes de yo pasar al otro lado. Profe, digamos en este caso, tiene, pues hablando de lo de la simetría, Sí. únicamente se maneja cuando si la función, la gráfica tiene, pues maneja eso, ¿verdad? O sea, que se Es puede igual, si resolver la las... proporción es igual. Si tus proporciones no son iguales, no puedes utilizar que sean áreas simétricas. Me Ok, o explico. sea, Haz de oh, cuenta que la gráfica fuera, voy a ponerlo aquí. Haz de cuenta que, digamos, por donde pasa no es en menos 2, sino que pasaría, por ejemplo, por 1.5, por ejemplo, de esta forma. ¿Sí? O sea, haz de cuenta que que no pasara por menos 2, ni pasara exactamente en el siguiente límite, acá es como un menos 1 total, ¿sí? Sino que fuera más cortica, que pasara por menos 1.6, un ejemplo, y estuviera hasta acá, ¿sí? Entonces, esta sería tu área número 2. Haz de cuenta que fuese así, perdón, área número 1. Haz de cuenta que esa fuera el tamaño, no el original, sino ese fuese el tamaño. Es un tamaño mucho más pequeño al que tú tienes en el área número 2. Como los tamaños no son iguales, tú inmediatamente asumes que no son simétricas. Entonces, como no son simétricas, ahí sí te tocaría hallar el área número 1 solita, el área número 2 solita, y luego sí operas entre las dos. Pero cuando tú observes que las áreas son totalmente simétricas, es decir, que el área graficada es igual a la siguiente y la puedas transponer, o sea, tú puedas hacer el ejercicio de que si doblas el papel te va a dar en la misma ubicación. Si doblas la hojita te va a dar en la misma ubicación. Si eso sucede de esa forma, ahí es cuando tú asumes que son simétricas. ¿Sí es más claro? sí, profe, ya mucho más claro, gracias, profe. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, por acá nos hicieron alguna pregunta. Pensé que nos habían hecho una pregunta, pero no. Listo. Entonces, como son simétricas, para resolver este ejercicio, entonces lo vamos a generar.
Voy a borrar todas estas cositas que tengo por acá. Y entonces pasamos a resolverlo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría el ejercicio 25 resuelto? Entonces, lo que yo identifico es que son áreas simétricas. Yo lo puedo resolver como el área total va a ser igual a la integral que va 2 veces multiplicada. ¿Por qué lo multipliqué por 2? Porque son simétricas y son dos áreas en sí, pero solo voy a resolver una integral. Y la voy a resolver en la parte positiva. Es decir, que los límites, entonces fíjense sus límites, cómo son los límites verticales. Entonces, fíjense, yo tengo acá todo el término que nosotros llamamos x igual a 0. ¿Por qué estamos diciendo que eso es x igual a 0? Porque es una línea completamente vertical que atravesó el eje x, ¿listo? Y lo atravesó donde x es igual a 0. Y tengo otra línea completamente vertical, ¿sí? Y esa línea vertical atravesó x, pero cuando x es igual a 2, ¿sí? Entonces, fíjense, los límites son verticales. Es decir, yo estoy completamente segura que el área total está entre dos límites que son totalmente verticales. ¿De dónde a dónde va esa área o lo que está sombrado en azul? Va desde el límite x igual a 0 hasta el límite x igual a 2. ¿Sí? Entonces, por eso yo estoy seguro que cuando vaya a generar mi integral, va desde el límite 0 hasta el límite 2. ¿Listo? Como los límites fueron verticales en x, entonces la función debe quedar en términos de x. Es decir, que mi función ¿quién es? Es x por la raíz de 4 menos x al cuadrado y todo por dx. Revisen hasta ahí si es claro lo que les estoy mencionando, chicos. Yo ya les pongo acá el otro límite, es que ahí me quedaba muy arriba. Profe, una pregunta. Para el momento de realizar como ese análisis de hasta dónde va el límite, ¿cómo lo digo? ¿Es hasta donde termina la función siempre? ¿O hay veces que de pronto Es nos hasta donde puedan ves el área pedir? sombreada. Hasta ahora estamos mirando cuando te den la gráfica y te den el área sombreada. Ya luego vamos a ver cuando tú grafiques y seas tú quien tienes que sombrear el área. Pues por lo pronto estamos partiendo de que ya te dieron la gráfica y ya te dieron hasta dónde está sombreada. Entonces, a ti te interesa calcular es el área hasta donde esté sombreada, o sea, el área que te estén señalando, ¿sí? A nosotros nos están señalando toda la opción donde está el área azul, que ahora yo la estoy colocando en amarillo, ¿sí? Entonces, desde el principio del ejercicio nos dijeron, nos interesa el área, sí, pero que ya está sombreada. No nos interesa lo que no está sombreado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, como lo que te interesa es lo que está sombreado, hasta ahora me estarían sombreando hasta donde va de 0 hasta 2. Ya diferente si me estuvieran sombreando otra información. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo, muy bien. Entonces ahí ya tenemos por resolver esta, ya identificamos que es un área simétrica y ahora vamos a resolver pues nuestra integral. Listo, entonces para resolver nuestra integral, entonces permítanme, no la voy a hacer acá, sino la voy a pasar a nuestros apuntes. Voy a volver aquí.
Entonces, de una vez voy a abrir acá los talleres de áreas entre curvas, para que una vez nos quede organizado ahí. Bueno, entonces en el ejercicio 25 iniciamos mencionando que el área total iría 2 veces la integral de 0 a 2 de la función, y la función es x por la raíz de 1 menos x al cuadrado por dx. Integral que ya sabemos resolver, ya sabemos que es por sustitución. Profe, es 4 menos x al cuadrado. Ay, gracias, Linda. Bueno. Arreglémoslo acá. Listo. Y entonces, igual, sabemos que nuestra sustitución sería la base de nuestra raíz, y tendríamos que nuestro u pues sería igual a 1 menos 4x al cuadrado. Derivamos, nos quedaría menos 8x por dx. Profe, qué pena contigo de nuevo. Es 4 menos x al cuadrado. Okay. Listo. Entonces nos quedaría igual, nuestro 4 menos x al cuadrado. Y nuestra derivada pues nos quedaría menos 2x. Listo. Entonces significa que al momento de sustituir nuestra área total, nos quedaría con signo negativo por fuera de la integral, y nos quedaría solo la integral de u a la u medio por du. Verifiquen que a todos nos dé igual la sustitución. Y esa área total pues nos quedaría u a la 3 medios por 2 tercios evaluado de 0 a 2. No reemplazamos en u, sino que volvemos a colocar nuestros términos originales. Significa que nos quedaría menos 2 tercios. El valor de u es 4 menos x al cuadrado, todo a la 3 medios. Y evaluado de 0 a 2. Y ahora pues reemplazamos nuestros límites. Bueno, acá viene lo importante, profe, ¿y qué factorizar, simplificar? Aquí ya es indiferente, porque acá lo que nos interesa es el valor final, ¿sí? Acá nos interesa reemplazar los límites. ¿Cuándo factorizamos o dejamos a la mínima expresión? Cuando pues eran integrales indefinidas. Aquí como lo que vamos a hacer es reemplazar, pues para mí es indiferente cómo lo dejen expresado, ¿sí o no? Me quedaría a mí menos 2 tercios. En este caso nos quedaría 4 menos 4 a la 3 medios, menos, y siempre coloquen todo entre corchete de tal forma que no olviden que ese menos altera, ¿no? Menos la misma expresión que sería el 2 tercios de 4, por acá nos quedaría menos 0 a la 3 medios. En este orden de ideas, pues todo el primer término nos daría 0, ¿no? 4 menos 4, 0, 0 a la 3 medios 0, por menos 2 tercios, pues todo a 0. Pero al otro lado de nuestra ecuación ya no todo nos daría 0. Lo primero que nos damos cuenta es que nos queda menos por menos, pues nos daría más. ¿Sí? Tendríamos 4 menos 0, pues nos daría 4. Y tendríamos nuestro 4 elevado a la 3 medios.
¿Listo? Que sería lo que sí vamos a resolver. Pero una pregunta. Dime. No sé de dónde salió el 4. ¿De la sustitución? Porque 2 al cuadrado. Pues, ¿dónde? ¿Cuál 4? El que está entre paréntesis, donde se reemplazó X al cuadrado. En este primer, ¿donde cancelé todo en ceros? Sí, profe. Por eso. 2 al cuadrado no te da 4. Como estás reemplazando tu límite superior en X, Ah, ok, ya entendí. estamos reemplazando el teorema fundamental del cálculo, límite superior menos el límite inferior. Es decir, acá yo lo que estoy dejando es mi 2 al cuadrado. Y lo mismo en la otra expresión, es como si tuvieses tu 0 al cuadrado. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Gracias. Entonces nos quedaría nuestro 2/3 por 8, ¿verdad? Tener 4 a la 3 medios, pues estaríamos diciendo que nos da 8. Y ahí, pues lo que tendríamos es 16 tercios. De unidades al cuadrado. Y ese sería el área total para nuestro ejercicio 25 de Thomas. Ya si alguien lo quiere colocar en decimales, pues también no hay problema. Puede colocar su 16 tercios, si así lo desea. En 5.33 periódico, unidades al cuadrado. Entonces, ya sea que lo deje como su 16 tercios o ya sea que lo deje de forma decimal, pues es exactamente lo mismo. Entonces, clara nuestra integral definida, claro nuestra identificación en el ejercicio 25. Sí, profe. Sí, señora. Entonces veamos otro, alcanzamos a ver otro rápido para que lo planteemos y alcancen a mirar por ahí unos 2 o 3 para mañana. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá un segundo, veamos quiénes serían los simétricos, ¿sí? Entonces, el ejercicio 25 que acabamos de resolver es simétrico, ¿verdad? Pregunto, ejercicio 28, ¿será simétrica? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, perfecto, es simétrica. La área que está en la parte de abajo la puedo poner o la puedo transponer con el área que está por encima del eje. ¿Listo? Simétrica. Por ejemplo, ¿el ejercicio 30 será simétrico? Sí, profe. Sí. Igual, ¿sí ven? Entonces, el área que está desde menos pi tercios a 0, la puedo transponer al área que está en 0 a pi tercios, otra área simétrica. Pregunto, ¿el ejercicio 33 será simétrico? No. No. No, no es simétrica. Significa que ahí son dos áreas totalmente diferentes. ¿Sí ven? Entonces, visualmente es muy sencillo identificar cuáles son simétricas y cuáles no. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a irnos acoplando poco a poco. Empezamos la parte gráfica desde lo sencillito y ahí sí nos vamos hasta el punto en el que sean ustedes los que tienen que graficar, que a veces es lo que más se les dificulta. ¿Sí?
A ver, ejercicio 34, ¿lo ven simétrico? Sí, profe. Sí, Sí. simétrica. El área que está desde -1 a 0 es la misma que está de 0 a 1. ¿Listo? Entonces, ya identificaron los simétricos. No hay mayor inconveniente allí. ¿Listo? Entonces, veamos un ejercicio que no sea simétrico para ver cómo lo planteamos. Y con eso ustedes ya puedan empezar para mañana con los ejercicios que alcancen a mirar y con eso ya empezamos con las primeras dudas. ¿Listos? Entonces, un ejercicio que no es simétrico. Entonces, por ejemplo, el 29. ¿Listo? Entonces, veamos ejercicio 29. Entonces, me dan una función de coseno y es coseno al cuadrado. ¿Listo? Entonces, me están pidiendo encontrar, en efecto, esta área total. Todo el área sombreada. ¿Listo? Entonces, importantísimo, chicos. Necesito mirar cuáles van a ser los límites. Si los límites van a ser verticales en X o si los límites van a ser horizontales en Y. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? La función. ¿Sí? Entonces, fíjense que la función con la cual nosotros estamos trabajando en este caso es coseno. ¿Sí? Entonces me dicen, lo que está graficado es coseno al cuadrado de X. Esa es la gráfica que está ahí. ¿Sí? Ahora, si esa es la gráfica que nosotros tenemos ahí y lo que me interesa es el área total sombreada, ojo que me toca mirar el ángulo de la función trigonométrica. ¿Sí? Entonces fíjense que el ángulo está en términos de X. Y eso es importante cuando yo esté mirando la función, en el caso de que sean las trigonométricas. Recuerde que la integral, si yo estoy dejando el ángulo en términos de X, todo debe estar en términos de X. ¿Y qué significa eso? Que los límites de integración también tienen que quedar en términos de X. Significa que lo que yo tengo que tratar de mirar es que los límites sean verticales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identifico esos límites verticales? Entonces yo digo, listo. Empezaría en un límite totalmente vertical cuando X es igual a 0. ¿Sí? Entonces yo estaría diciendo, el área sombreada en azul empieza desde cuando X vale 0. Hasta, entonces como los estoy buscando verticales, porque el ángulo está en términos de X, entonces iría hasta dónde. Podría identificarlo hasta donde me están dando la información del pi. Entonces diría, va hasta un límite completamente vertical cuando X es igual a pi. Entonces, díganme ustedes, entre esos dos límites rojos que acabamos de colocar verticales, ¿está toda el área que yo quiero encontrar? Sí, pero no, porque Sí. hay que quitar Una la... cosa es la colita, fíjense aquí, una cosa es la colita. ¿La colita es un área? No, es función. Digamos, hace parte de donde va a continuar la función coseno. Entonces recuerden lo que yo les mencionaba en alguna oportunidad, la función coseno es una gráfica positiva. Entonces, la colita lo que dice es que ahí puedo continuar la gráfica, pero la colita no me está diciendo que ese sea un área. Recuerden que el área es un espacio encerrado, ¿sí? Entonces, vuelvo y pregunto, entre los dos límites completamente rojos que acabamos de graficar, ¿está el área o el espacio encerrado en azul que yo quiero encontrar? Sí. Sí. Significa que no tengo ningún inconveniente en encontrar esa área total. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros vimos que para encontrar el área, ¿sí? Si tengo dos funciones, aquí lo que tengo no es una sola función. ¿Por qué no? Porque tengo la función coseno, pero tengo una recta en la parte superior. Es decir, estaríamos teniendo esta línea verde. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa línea verde? ¿A qué equivale esa línea verde? Esa línea verde me están diciendo que es y igual a 1. ¿Sí? Entonces, entiéndase y igual a 1 como una recta que atraviesa el eje de las y.
Si a usted le dicen grafique y igual a 5, pues lo que usted hace es graficar una línea que atraviesa el eje de las y cuando y vale 5, ¿sí? Entonces, su área sombreada, ¿sí? Su área total está entre la línea verde, que es y igual a 1, y está entre la función coseno azulita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para encontrar esa área total? Entonces, recuerden el tipo número 1. Recuerden que si los límites son en X, para yo encontrar el área, yo voy a tomar la función de arriba menos la función de abajo. Entonces, lo que estaríamos diciendo es, mi área total va a ser igual a la integral, en donde los límites son desde 0 hasta pi. ¿De quién? De la función de arriba, ¿sí? Que la función de arriba en este caso es 1, menos la función de abajo. ¿Quién es la función de abajo en este caso? Coseno al cuadrado de x. Entonces ya tomé la función de arriba menos la función de abajo y todo iría por dx. Revísenlo hasta ahí si vamos bien. ¿Sí vamos bien, chicos? Profe, una pregunta Dime. es que no se toma primero el coseno de 2x. ¿Tú ves por encima? Ojo que el tipo 1 es función de arriba menos la función de abajo. ¿Tú quién ves por encima? Profe, estoy confundida, perdón. Es decir, acá lo que nosotros estamos mirando es tipo 1. ¿Qué es tipo 1? Que los límites sean en X. ¿Cómo se conforma una integral cuando los límites son en X y tengo por lo menos dos funciones? Función superior menos la función inferior. Entonces ustedes tienen ahí visualmente, yo no veo por encima la recta azul. Yo lo único que veo por encima, o sea, si yo veo la gráfica y el área sombreada, ¿qué es lo que encierra el área en la parte superior? ¿Sí? Entonces, lo que está encerrando el área en la parte superior es la línea verde. Y lo que está encerrando el área por la parte inferior es la recta o la curva azulita. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice el límite en términos de X es, para usted poder encontrar o conformar la integral, tome la parte que encierra en el escenario superior y réstele la función o la parte que encierra en la parte inferior. Entonces eso fue lo que hicimos. Tomé la parte verde, que es la parte superior, menos la función azul, que es la parte inferior. Eso es lo único que hemos hecho hasta ahí. Y ahora viene lo que usted ha venido practicando, es integrar. Tiene dos opciones. O integra, separa las integrales, por lo que es una resta, o se da cuenta que eso es una identidad pitagórica y que 1 menos coseno al cuadrado, desde el principio yo puedo decir que va de 0 a pi y es seno al cuadrado de x por dx. Y ya usted sabe resolver esa integral. ¿Cómo la resolvemos? Pues nos toca reemplazar identidad de ángulo doble. Entonces la termina para mañana. ¿Listo? Tareita para mañana. Entonces, me termina este ejercicio 29, ¿sí? Termina la integral y yo le voy a preguntar cuánto le dio el área total. Y para el día de mañana, intente hacer 2 ejercicios usted solito de tomas, los que quiera. ¿Listo? Usted mire cuál. Así como los ahorita los visualizamos, usted mire cuál quiere resolver. ¿Listo? Recuerde que estamos en la página 384 por lo pronto. Bien, chicos. Y les voy a enviar 2 videos que tengo también de áreas entre curvas de otros 2 ejercicios para que ustedes los vaya practicando para el día de mañana. Un video es de cómo se grafica, ¿sí? Y el otro es repasando lo que estamos explicando el día de hoy. ¿Listo? Entonces esa es la tareita que tiene para mañana. Terminarme este ejercicio, ver 2 videos y mirar que usted haga un ejercicio.
el que quiera, lo intente hacer. Esto no quiere decir que le vaya a quedar bien desde ya, pero que usted lo intente resolver. Chicos, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos el día de mañana en nuestra clase. Tuvo la tarea. Cuídense bastante, chicos, que tengan un feliz día, que les vaya muy bien en el resto de sus clases. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Bueno, Hasta que luego. estén muy bien.